¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Ya nos encontramos con su programa Ecuador Rebelde que se transmite a través del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guayas. Como sabemos, amigos, seguidores, en el país y en todo el mundo, cómo se encuentra el Ecuador. Está en una crisis política, económica y social en la cual el país no puede recuperarse, no puede avanzar. Además de eso, se tiene presente un paro nacional decretado por la CONAIE, respondiendo a las medidas económicas que el presidente Noboa lo hizo con la eliminación del subsidio al diésel. Eso ha levantado la protesta del sector indígena y también popular, porque se siente y se sabe que esa medida económica afecta a la economía popular. Entonces vamos a hablar sobre el tema que es al Ecuador. Nos acompaña el doctor Marcelo Larrea, es presidente de la Unión Nacional, perdón, es presidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, quien es una persona muy conocedora de la política nacional. Él es un investigador social, un activista social que conoce el espejo y el espíritu y la radiografía del Ecuador presente y el Ecuador hacia donde vamos. Entonces, como ya hemos indicado, el país está convulsionado. ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es el camino o el sendero que permita al Ecuador salir de esta crisis? Más que nada con una crisis de inseguridad, que los ecuatorianos están aterrados por esa situación. Además se suma el problema económico, el paro de la CONAIE. Marcelo, gracias por tu presencia y queremos que tú orientes a la ciudadanía, dé una opinión de la crisis que sufre el país, de la situación que el gobierno todavía no puede darle una tónica política de solución a este problema, que además que el presidente Noboa en su campaña electoral ofreció que iba a dar solución a los problemas, pero más bien se han agravado. Marcelo, bienvenido a nuestro programa, te escuchamos. Gracias, Auro. Para mí es un honor estar contigo y por tu intermedio con la Unión Nacional de Periodistas del Guayas, con la organización de nuestros queridos colegas de Guayaquil. En efecto, empezaría señalando que aquí hay varios temas en juego. Uno, se habla de la eliminación del subsidio al diésel, pero no existe subsidio al diésel. Nunca existió subsidio a los combustibles en el Ecuador. Esa es una de las grandes falacias que se han vendido y se han introducido, incluso en la conciencia de periodistas escrupulosos, investigadores y serios, y en el conjunto de la sociedad ecuatoriana. Si se examina la balanza de combustibles de Petroecuador, vamos a ver que la evolución de los egresos que genera la provisión de combustibles en el país, no solo del diésel, sino del diésel, las gasolinas, del gas, de todos los combustibles que se consumen en el Ecuador, empezó a ser negativa hace muy pocos años y con saldos que son insignificantes, nada tienen que ver con los más de $1.000 millones de los que le han hecho hablar al presidente, que genera el subsidio, el supuesto subsidio al mes. ¿Por qué? Los combustibles que se abastecen en el país tienen básicamente dos fuentes. La producción local de nuestras refinerías, que se realiza con un crudo cuyo costo de producción está por debajo de los $17 por barril. Cada barril tiene 42 galones. El costo de nuestros combustibles es sustancialmente bajo. Y ese costo se licúa con el altísimo e injustificado costo de las importaciones de combustibles. Nuestras refinerías abastecen hasta ahora alrededor del 30% de los combustibles que demanda el país y se importa el 70%. En el año 2024, el déficit de la balanza de combustibles fue de apenas $113 millones de todos los combustibles. De tal manera que durante décadas se ha estafado al país desde la presidencia de la República, mintiéndole al país de que hay un subsidio al diésel y a las gasolinas, y si se puede entender que los costos del gas sean inferiores a los costos de importación, los precios que pagan los ciudadanos por tratarse evidentemente de un producto
sustantivo para el conjunto de la población, pero no existe subsidio alguno si se ve desde el punto de vista de la balanza de combustibles. Por lo tanto, yo quiero convocar a todos los periodistas que actúen como periodistas responsables e investiguen que no existe subsidio al diésel y que esta es una gran infamia que nos han vendido durante décadas el pueblo ecuatoriano, lesionando las condiciones de vida de los más pobres del país, de quienes nos subsidian, ellos sí nos subsidian la canasta básica. Con el trabajo de todos los días, los indígenas, campesinos del país, que se levantan a las 3 de la mañana a sembrar, a cultivar, a cosechar, a hacer enormes esfuerzos para que sus productos lleguen al mercado. En tanto, ellos nos venden una caja de tomates de varios kilos en 12 centavos. Que es lo que perciben por la caja de varios kilos, caja que se vende en 10 o 12 dólares en nuestros mercados. Ellos tienen que pagar el alto costo de los combustibles, lo cual no les permite sino que tengan apenas un ingreso de pocos centavos para sobrevivir. Esta es una infamia que la sensibilidad humana de todos los ecuatorianos tiene que parar definitivamente. Ellos tienen que pagar costos de transporte mucho más altos que el conjunto de la población porque no gozan de vías adecuadas. Los caminos vecinales son un desastre. Los costos de transporte ahí son más altos. Las viejas camionetas con las que pueden moverse se deterioran rápidamente por la pésima calidad del transporte. Y nosotros, todos los ecuatorianos, en todos los días estamos alimentándonos de productos que ellos nos subsidian a la vida de millones y millones de ecuatorianos. Es una infamia que pretenda condenar a pagar un alto precio del diésel. Pero discúlpame un ratito, Saúl. Pero esto no solamente afecta a las comunidades indígenas, elimina una ventaja comparativa de todo el sector productivo del país, de la microempresa, de las pymes, la pequeña y mediana industria y de la gran industria que está obligada por el negocio de un grupo de 3 o 4 importadores de combustibles a pagar altos costos por el combustible y que se han dejado engañar durante décadas sobre el fraude de los subsidios de los combustibles. Aquí termino, Saúl. Una pregunta que nos inquieta, Marcelo. Tú indicas que todos los gobiernos han engañado con el subsidio de diésel, ¿verdad? Entonces, eso significa que todos los gobiernos han aceptado la disposición del Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial, ¿no? Porque ellos son los que imponen la política económica a estos países. Pero, sin embargo, un gobierno como el gobierno de la Revolución Ciudadana, que en ese entonces era Alianza País, que ellos decían que ellos no cumplían con la disposición del Fondo Monetario. ¿Cómo tú explicas esa situación? Bueno, esa es responsabilidad política del señor Correa, ¿no? Y yo no tengo nada que explicar, habría que preguntarle a él cuál fue su política sobre el tema de los combustibles. Pero recordamos, y todo el país lo conoce, que él dijo que era increíble que el Ecuador importe combustibles. Es como si exportáramos maíz para importar humitas. Y es así, en eso él tuvo toda la razón. Por lo tanto, la lucha que habíamos librado antes de que él aparezca en la escena pública del país, demandando que se fortalezca la capacidad de refinación de la industria petrolera ecuatoriana, que avancemos a la refinación de nuestro petróleo y a la exportación de derivados, que avancemos hacia la petroquímica, él la puso con 2 programas básicos. El uno fue la construcción de la refinería de La Rom y el otro la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Pero se subordinó al grupo de importadores y bloqueó la construcción de la refinería. Primero, un proyecto absurdo en Manabí, poner una refinería cuando evidentemente en Manabí todavía no se inicia ningún proceso de explotación petrolera a pesar de que hay hidrocarburos en Manabí. Si había que construir una refinería, había que ampliar la refinería de Esmeraldas o construir una nueva refinería en Esmeraldas. Primero fue absolutamente absurda esa perspectiva. Pero además eso implicó una inversión de más de 2.400 millones de dólares en la construcción del monumento más grande a la corrupción que se ha conocido en la historia de la humanidad, una refinería que no existe. Y en segundo lugar, se invirtió una cifra similar en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y no se repotenció la refinería de Esmeraldas. ¿Por qué? Porque este grupo de 3 o 4 importadores, que les pido a los compañeros de la UNP del Guayas que investiguen quiénes son, ¿no? Le imponen al Ecuador que no refine su petróleo, que abandone su capacidad de refinación de petróleo para seguirles importando
combustibles y le han impuesto en los últimos años, además, un incremento gigantesco de las importaciones de combustibles que ya han llegado a superar incluso los 7.000 millones de dólares anuales, sin que se justifiquen ni los precios ni las cantidades. Entonces estamos hasta ante un mega fraude y el paro al que ha convocado la CONAIE no solo tiene legitimidad desde el punto de vista de los intereses legítimos que debemos proteger de nuestros pueblos y nacionalidades, sino desde el punto de vista de todos los sectores de la economía ecuatoriana, incluso de los grandes empresarios del país, porque ellos también han sido estafados con la mentira del subsidio al diésel. No existe subsidio al diésel y a los combustibles en el país. Es necesario adoptar una política de repotenciación y de refinación de nuestro petróleo y de construcción de la petroquímica para mejorar la economía del país. Esa ventaja comparativa de tener petróleo, de tener combustibles baratos, debe beneficiar al conjunto del aparato productivo del país y mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población y no simplemente ser un bolsillo roto para que un minúsculo grupo de importadores haga gigantescas ganancias alrededor de la importación de combustibles. El problema no es un subsidio que no existe. El problema es el servilismo de los gobiernos a este pequeño grupo de 3 o 4 importadores de combustibles. Continuando con los análisis de los problemas y los achaques del Ecuador, se avecina una consulta popular para convocar una nueva asamblea constituyente y otra pregunta más que el presidente de la República ha puesto en esa consulta. Pero nosotros nos preguntamos, hacer una nueva asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución, cuando se hizo una constitución que supuestamente iba a durar 300 años. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es claro que el presidente Noboa lo que busca es una constitución que le sea servicial a él y a sus intereses, no a los intereses del país. Hay aquí un detalle sumamente importante. El presidente ha emitido varias leyes usando irregularmente el recurso de las leyes económicas urgentes que han sido aprobadas por su mayoría legislativa. Y a 2 de estas leyes han sido declaradas inconstitucionales, porque no se está respetando el texto constitucional. Las leyes fundamentales en su modelo de construcción de un Estado autocrático, totalitario y absolutista, y dictatorial, evidentemente. Esos son antecedentes que deslegitiman la iniciativa del presidente Noboa para ir a una constituyente. Quiere una constituyente que sea diluyente de la República, no una constituyente para fortalecer los avances jurídicos que el país ha tenido a lo largo de 2 siglos de república, no para avanzar en la evolución jurídica universal, sino precisamente para instituir un régimen constitucional, supuestamente constitucional, que permita un ejercicio zarista del poder en el país, lo cual es absolutamente inadmisible, es absolutamente regresivo. Y por lo tanto, es previsible que el pueblo ecuatoriano, que es un pueblo sabio, le diga no, Boa, no, y que esta pretensión de ponernos una constituyente al estilo de Fujimori para establecer una dictadura encubierta en un fraude constitucional sea derrotada en las urnas del próximo 16 de noviembre. No hay ningún proyecto claro de constitución en el gobierno del presidente Noboa, excepto las leyes inconstitucionales que ha emitido, leyes que no tienen ningún fundamento jurídico y que distorsionan toda la evolución jurídica del Ecuador y de la humanidad, y que lesionan derechos fundamentales de la población ecuatoriana. En consecuencia, este proceso carece completamente de sentido. Nos convoca a todos los ecuatorianos a participar en ese proceso, si es que se cumple el 16 de noviembre, con un rotundo no. Bueno, Marcelo, vemos que las funciones del Estado, tanto como el Ejecutivo y el Legislativo, no responden a las necesidades históricas del país en cuanto al aspecto económico, social y seguridad que hoy atravesamos. Entonces, eso ha conllevado para que se comience a hablar del Parlamento de los Pueblos. ¿Qué significa el Parlamento de los Pueblos? ¿Qué busca? ¿Qué trata de lograr en este sentido, en esta crisis política que vive el país? Antes de responderte esta pregunta, te pido que me permitas hacer una reflexión sobre las otras 2 preguntas que irían a la consulta popular. La una se refiere a la derogatoria del artículo pertinente, creo que es el número 5 de la Constitución de 2008, que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en el país. Pero no solamente se refiere a la apertura del Ecuador para la instalación de bases militares extranjeras,
sino que además pretende que las Fuerzas Armadas cedan sus instalaciones militares a fuerzas militares. Eso es gravísimo. Eso significa que se está abriendo las puertas a la ocupación militar del territorio ecuatoriano y a la abolición de las funciones privativas de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que son la protección de la soberanía de la nación. Y esta lesión a las Fuerzas Armadas y esta lesión a la soberanía de la República es absolutamente inadmisible. El Ecuador no necesita bases militares extranjeras para combatir al narcotráfico. Lo que necesita es un gobierno honesto. Ya hemos visto cómo han movilizado gigantescas fuerzas militares para perseguir a indígenas desarmados en el norte del país, en la provincia de Imbabura, en Otavalo, cómo han ejecutado un asesinato con 3 disparos a Efraín Juárez en Cotacachi. Hemos visto también cómo el pueblo de Cotacachi, los comuneros de Cotacachi han detenido a un sinnúmero de soldados que penetraron en sus territorios. Como si penetraran en tu casa o en la casa de cualquiera de las personas que nos escuchan, una fuerza armada no bienvenida. Después de que la CONAIE advirtió que prohibían expresamente el ingreso de sus comunidades a la fuerza pública. Lo hicieron. Fueron detenidos y fueron juzgados de conformidad a la justicia indígena. Y ellos declararon, como resultado del juicio, que se arrepentían de haber cometido esa agresión a los pueblos de Cotacachi y que pedían el esclarecimiento pleno del asesinato de Juárez y que pedían al gobierno del presidente Noboa que no reprima al pueblo ecuatoriano, que no confronte al pueblo ecuatoriano con el pueblo ecuatoriano. Todos estos antecedentes nos llevan necesariamente a la conclusión de que esa pregunta tiene que también tener un rotundo no en el proceso electoral que ya estamos en curso. Ahora, en relación al tema del Parlamento de los Pueblos, aquí nos toca remitirnos a elementos de carácter histórico. El Parlamento, el Parlamento es una palabra aparentemente latina, viene de parlar supuestamente, pero los estudios etimológicos han señalado que esta es una palabra del antiguo lenguaje de los quitus, de la enorme nación que abarcaba todo lo que es el actual Ecuador y que iba desde el archipiélago hasta el Atlántico, y que la palabra parlamento era la forma en la cual ellos hablaban para resolver los problemas de las sociedades, de las comunidades. Y en consecuencia, esta era la forma de ejercicio del poder en las comunidades originarias, el parlamento. Ocurre que desde ahí se originan los parlamentos de la sociedad occidental, no al revés. Así lo estableció el monseñor Alberto Luna Tovar cuando inauguró como presidente del Parlamento de los Pueblos la primera sesión del Parlamento Nacional de los Pueblos allá en enero del año 2000. Y el proceso que condujo a la deposición del presidente Maguad en una insurrección pacífica, no terrorista de ninguna manera, frente a las graves lesiones que implicó el salvataje bancario. Desde estos orígenes, la CONAIE y los pueblos y nacionalidades convocan no solamente a ellos, naturalmente, sino a todos quienes habitamos el Ecuador a formar los parlamentos de los pueblos en cada barrio, en cada parroquia, en cada comunidad, en cada cantón, en cada provincia, integrando a toda la población en el ejercicio que en nuestra cultura los llamaríamos democrático, de la deliberación y el debate de los problemas que tenemos para la solución democrática de los problemas que tenemos. Entonces, este es el marco en brevísimas líneas histórico-conceptual de la formación de los parlamentos de los pueblos. La nueva dirección de la CONAIE, encabezada por Marlon Vargas, y el Consejo de Gobierno han planteado la necesidad de que se construyan los parlamentos de los pueblos en todo el país y convocado a todos los sectores de la comunidad ecuatoriana a integrarse a la deliberación pública de los problemas. Más aún, demanda o propuesta que tiene más aún una gran trascendencia, cuando ya la Corte Constitucional ha sancionado que 2 leyes expedidas por el presidente Noboa, de las que están impugnadas, otras están en curso de impugnación, son inconstitucionales y ha determinado su nulidad. Por lo tanto, estamos frente a un gobierno que no cumple con la Constitución, que no cumple con el juramento del presidente Noboa al posicionarse de cumplir y hacer cumplir la Constitución, y con una Asamblea Nacional que tampoco cumple con la Constitución y que viola la Constitución. Estamos en un régimen evidentemente inconstitucional. Lo que se ha manifestado en el curso del paro
en las disposiciones emitidas para que las Fuerzas Armadas intervengan como si se tratase de una guerra interna, armadas con armas de fuego en las comunidades indígenas, lo cual ha sido evidentemente parado por la sabiduría de las comunidades indígenas que han impedido una masacre, que han detenido a las personas que han penetrado en sus comunidades, quienes han aplicado un juicio indígena garantizándoles todos sus derechos, que han convocado incluso al fiscal de la provincia para que sea testigo presencial y participe en los procesos, y que está generando jurisprudencia desde la justicia indígena fundamental para el país, con elementos jurídicos trascendentales. En el caso de la justicia indígena, el proceso de juzgamiento tiene un propósito distinto al que se tiene en la llamada justicia occidental o convencional. No es criminalizar al criminal. La justicia indígena lo que busca es armonizar a quien ha cometido un crimen con la comunidad y abrirle las puertas para una sanación que le permita no obrar en forma criminal en el futuro y le permita arrepentirse conscientemente del delito que ha cometido. Y eso es lo que ha ocurrido en Cotacachi, siendo una lección jurídica no solo para el Ecuador, sino para el mundo entero. Más aún cuando el mundo atribulado se mete en los laberintos de las amenazas de una tercera guerra mundial. Bien, gracias Marcelo por tu compañía y te pedimos tu reflexión final frente a la situación que vive el país. Bueno, lamentablemente, el presidente Noboa está haciendo lo que Velasco Ibarra caracterizaría como precipitarse sobre las bayonetas. La insurrección de Cuenca, que fue una insurrección pacífica, de un alto nivel cualitativo, que unió al conjunto de la población de Cuenca en la defensa del agua. Desde los hombres más humildes hasta los más encopetados de Cuenca salieron a marchar en defensa de Cuenca y del agua, que movilizó a más de 120,000 personas frente a la pretensión de iniciar la explotación del oro en Quimsacocha. Esa movilización trizó la legitimidad política del presidente Noboa, por varias causas. Primero, porque el presidente y su gobierno, al emitir la licencia ambiental para la explotación de las minas de oro en Quimsacocha, está vulnerando también dos pronunciamientos en consultas populares que tienen pleno valor constitucional, que prohibieron el inicio de operaciones de esta naturaleza y constituyen una grave amenaza al agua, que es el líquido vital, del cual depende la vida de la población de Cuenca. Pero esta violación implicó la movilización de toda una ciudad, de toda una provincia, y eso trizó la legitimidad política del gobierno del presidente Noboa. Cuando la CONAIE anunció el paro demandando que se derogue el decreto 126 que plantea la eliminación de un subsidio inexistente y que en los hechos es una elevación del precio del diésel para levantar $1.000 millones más de los bolsillos empobrecidos de los ecuatorianos y de los bolsillos de la actividad productiva del país para una gestión desconocida, además, de qué es lo que hacen con los dineros del pueblo en las entidades gubernamentales. En lugar de suspender la medida para prevenir el paro, de abrir una mesa de discusión y análisis sobre la medida que adoptó, lo que él hizo fue precipitar una confrontación con el movimiento indígena que inició pocos días después las labores de paralización que habían anunciado en el marco de los derechos garantizados por la Constitución de la República, los derechos a la resistencia, los derechos a la participación, que descansan en el principio de que la soberanía radica en el pueblo, no radica en el presidente de la República. La soberanía radica en el pueblo. Este es un país republicano. En consecuencia, lo que le corresponde al mandatario, que no es el mandante es del pueblo, es escuchar, oír al pueblo. Esto no ha ocurrido. Y los incidentes que ha desatado en la represión violenta y las campañas estas mediáticas de falsos positivos acusándoles de haber incendiado una central policial en Otavalo, no tienen nada que ver con el comportamiento de los pueblos y nacionalidades. Los indígenas no son terroristas, no están desarrollando ningún entrenamiento terrorista como pretende la propaganda oficial, no hacen más que ejercer los legítimos derechos de la protesta consagrados en la legislación internacional de derechos humanos, de la cual es signatario el Ecuador, que garantizan el derecho a la protesta. Y el derecho a la protesta incluye el derecho a paralizar las vías. De manera que
la paralización de vías, que es la forma en que ellos han actuado, está plenamente protegida por la Constitución de la República y por el derecho internacional. Estos eventos, además de la aprobación el viernes de la semana pasada de la llamada Ley de Sostenibilidad Crediticia del IES y del BIES, que lesiona a los derechos de los afiliados y jubilados de la Seguridad Social, que advierten enorme peligro de desfondar, de un asalto a los fondos de la Seguridad Social, le han llevado al presidente Noboa a una situación de una profunda crisis política. Y a esto se une la crisis militar. Ha tenido que cambiar el alto mando militar el fin de semana pasado, en virtud de que obviamente los militares están cumpliendo sus labores y no es su labor el reprimir al pueblo ni el armar a los soldados para que salgan a disparar. Su labor es defender la soberanía nacional. Para eso existe, y ese es el límite de sus competencias. Utilizarlos como un ejército de ocupación de los territorios del pueblo ecuatoriano es violatorio de la Constitución y es violatorio además de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas. De manera que las Fuerzas Armadas tienen la obligación de exigirle al presidente el pleno respeto a las Fuerzas Armadas, el pleno respeto a sus funciones constitucionales y de impedir que la pretensión de ser utilizadas como un instrumento para ensangrentar al pueblo ecuatoriano. Doctor Marcelo Larrea, expresidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador. Gracias a nuestros amigos, seguidores por acompañarnos. Un abrazo y muy buenos días.